Muy buenas noches, compañeros y profesora. Hoy vamos a trasladarnos a uno de los momentos más tensos y decisivos del siglo XX, la Guerra Fría, un conflicto que no fue de arma directa, sino de ideologías, poder e influencia, aunque muchas veces se piensa que este enfrentamiento solo involucró a Estados Unidos y la Unión Soviética. En realidad tuvo un fuerte impacto en todo el mundo y, por supuesto, también en el Perú. Comencemos por lo esencial. ¿Qué fue realmente la Guerra Fría entre 1947 y 1991? Buenas noches, señor entrevistador. Sí, la Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre 1947 y 1991, este lapso de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno alineado con el capitalismo y el otro alineado con el comunismo. La Guerra Fría no hubo un enfrentamiento directo, pero hubo una polarización política y tensión en la región, como el conflicto con el Ecuador, lo que impactó fue la estabilidad política, económica y social. Ahora avancemos con el contexto peruano. ¿Cómo se relacionó el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en la Guerra Fría? Respecto al gobierno del señor Juan Velasco Alvarado, sabemos que él fue un excomandante y jefe del ejército, quien derrocó al presidente Fernando Belaúnde. Fue presidente desde el 3 de octubre de 1968 hasta 1975. Fue un régimen nacionalista y revolucionario. En este gobierno del señor Juan Velasco se realizaron varias medidas importantes y se nacionalizaron sectores claves como el petróleo, la minería, la pesca y la banca. En 1969 se llevó a cabo una reforma agraria para eliminar el latifundio y repartir la tierra a los agricultores. En 1972 se promovió una reforma educativa que incluyó la educación bilingüe para las comunidades indígenas, el quechua como lengua oficial junto al español. También se expropiaron los periódicos, las emisoras, los canales de televisión para ser usados por el Estado. Se crearon empresas estatales para manejar los recursos naturales y nacionalizarlos. Además, se estableció el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, el llamado SINAMOS, y esto era con el propósito de fomentar las organizaciones sociales y el apoyo a la reforma. La administración del señor Juan Velasco Alvarado sufrió un problema muy grande y que esto también contradijo con su salud, ya que tuvieron que amputarle una de las piernas. Y el 29 de agosto de 1975, un golpe militar interno liderado por el general Francisco Morales Bermúdez lo destituyó al señor Velasco Alvarado y comenzó la segunda etapa del régimen, durante el cual se revocaron varias reformas. Ok, gracias. Pasemos a un punto clave. ¿Qué consecuencias tuvo el conflicto mundial en nuestro país? En realidad, nuestro país eh, fue una de las consecuencias más grandes en el conflicto armado interno, donde se tuvo la pérdida de más de 69,000 vidas, con un impacto desproporcionado en las zonas rurales y la población campesina, donde empezó el desplazamiento masivo de las personas, donde la mayoría venían a la capital. La otra consecuencia fue incluir el debilitamiento del Estado, la profundización del empobrecimiento en las zonas de conflicto, ya que ahí se generó mucha desconfianza y por eso es que la mayoría de las personas empezaron a venir a la capital y empezó la crisis. Muchas gracias, compañero. ¿Qué sabemos de la reforma agraria? Agraria fue un antes y un después de la historia de Perú. ¿Qué papel jugó dentro de ese contexto global? Buenas noches, señor entrevistador. Sabemos que ahora el pasado 29 de junio, el comandante, bueno, en este caso nuestro general y presidente Velasco, ha promulgado la reforma, bueno, en la ley agraria para nosotros, todos los campesinos, ya que durante muchos años hemos sido explotados por los hacendados, por la sociedad aristocrática. Entonces, esta reforma nos brinda a nosotros, nos devuelve nuestras tierras, ya que la tierra es de quien la trabaja, no es de los quienes explotan.
como hemos visto ahora en estos años. Ahora, el 24 de junio, el general Velasco nos dio esta reforma, haciendo que, digamos, se crean las CAPs o las AIS, que son las cooperativas agrarias de producción o las sociedades agrícolas de interés social también. Entonces, todo esto es en base y, digamos, en beneficio para nosotros los campesinos, ya que esta reforma va a ser la base de, digamos, de una nueva construcción de una sociedad que esté libre, digamos, de explotación y de explotadores, como hemos estado viviendo por muchos años. Muchas gracias. ¿Cómo influyó la Guerra Fría en la relación entre Estado peruano y las empresas extranjeras? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo influyó la Guerra Fría en la relación entre el Estado peruano y las empresas extranjeras? Ya, en este caso, la Guerra Fría no solamente hubo el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, influyó bastante en Latinoamérica, en los países, ya que muchos países cercanos a nosotros, Colombia, Venezuela, obviamente también Chile, Cuba, han visto que estos se han convertido en comunismo, lo que digamos, a muchos del gobierno estadounidense no les ha convenido. Entonces, ¿qué ha hecho el Perú? Es aliarse, así como otros países, para poder tener el apoyo económico, el apoyo militar. Pero a base de esto, los jóvenes hoy en día están creando sus movimientos comunistas para no poder caer, digamos, en las manos de Estados Unidos, ¿no? A pesar que el Estado haya firmado un pacto con el gobierno también actual, porque sabemos bien que esto va a afectar a todos, ¿no? Por ejemplo, la inversión extranjera en Perú ha hecho que, digamos, se pueda tener solamente tratos con países socialistas, más no comunistas. Gracias. Gracias, compañero. ¿Cómo influyó la Guerra Fría en la relación entre Estado peruano y las empresas extranjeras? Buenas noches, señor entrevistador. La Guerra Fría influyó en las relaciones entre el Estado peruano y las empresas extranjeras de estas maneras principales. La primera manera principal fue Estados Unidos impulsó la presencia de empresas norteamericanas como estrategia geopolítica. Otra manera también fue que creció el nacionalismo económico peruano, que derivó entre conflictos y exportaciones. Otro punto también fueron las decisiones estatales, que fluctuaron entre la apertura económica y el control estatal, según la orientación ideológica del gobierno. Otro punto también tenemos los organismos internacionales, que presionaron por políticas pro inversiones de parte de Perú. La inversión extranjera se volvió un tema de seguridad y un alineamiento político, no solo económico. Esas fueron las fuentes extranjeras. Muchas gracias, compañera. Ahora vamos a pasar a la reflexión sobre la influencia de la Guerra Fría en la política y economía actual del Perú. En cuanto a la política, la intensa competencia ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética no solo paralizó a la sociedad peruana, sino que también dejó una herencia de instituciones fragmentadas y una cultura política marcada por la desconfianza y la violencia. Ciertos reflejos los vemos hasta el día de hoy, ¿cierto? En la política actual se observa cómo la herencia de desconfianza institucional y polarización sigue afectando la gobernabilidad, dificultando la construcción de consensos y la estabilidad necesaria para reformas profundas. A la vez, vemos que esta realidad nos invita a una reflexión crítica. Para superar los desafíos actuales, Perú debe reconocer cómo las tensiones y legados de la Guerra Fría moldearon su trayectoria, y así trabajar activamente en fortalecer instituciones inclusivas, promover el diálogo social y consolidar una economía que beneficie a todos. Solo así se podrá romper con las limitaciones históricas y construir un futuro más democrático, justo y próspero para nuestro Perú. Gracias. Muchas gracias. Ahora, por último, ¿cómo influye hoy la herencia de la Guerra Fría en la política y economía del Perú? Gracias por la pregunta, señor entrevistador. La persistencia de la inestabilidad política, la tensión entre poderes, el patrón del populismo y golpes militares y una economía que aún lucha contra las secuelas del neoliberalismo. La Guerra Fría exacerbó el populismo, llevó a la implementación de la doctrina de la seguridad nacional y marcó un patrón de intervencionismo militar, aunque no directamente con conflictos armados entre las grandes potencias. Gracias. Muchas gracias, compañeros, y a todos. Agradecemos a todos por escuchar esta entrevista histórica y entender que la Guerra Fría influyó en el Perú. Nos permite comprender mejor los desafíos que todavía enfrentamos como país. Gracias por su atención.